El FBI tiene un archivo que habla de cuerpos de 91 centímetros dentro de objetos voladores. No confirma extraterrestres. No prueba una invasión. No demuestra que algo cayera del cielo. Pero el archivo existe. Y eso es lo inquietante. Porque algunos documentos no deberían estar escritos en lenguaje oficial. No deberían tener fecha. No deberían tener firma. No deberían estar guardados en archivos de agencias reales. Y sin embargo, ahí están. Memorando sobre platillos recuperados. Planes militares que parecen conspiraciones. Bases ocultas bajo el hielo. Programas psíquicos financiados por inteligencia. Vídeos militares que nadie pudo cerrar del todo. La pregunta no es si estos archivos existen. Existen. La pregunta es, ¿por qué alguien los escribió? Aquí está la trampa. Estos documentos no prueban que todo lo que cuentan sea verdad. Y eso hay que decirlo desde el principio. Un archivo puede contener rumores, testimonios, hipótesis, propuestas rechazadas o experimentos fallidos. Pero eso no lo hace menos perturbador, porque para que una locura se convierta en expediente, alguien tuvo que redactarla, alguien tuvo que leerla, alguien tuvo que clasificarla, y alguien decidió que no debía desaparecer. No se trata de creerlo todo, se trata de mirar qué fue tomado en serio por personas con poder, presupuesto y acceso a información que nunca vimos. Porque cuando lees ciertos documentos, la pregunta cambia. Ya no es ¿ocurrió? Es ¿por qué llegó tan lejos? 22 de marzo de 1950. Un agente del FBI llamado Guy Hotel firma un memorando interno dirigido al director J. Edgar Hoover. El texto es breve, frío, administrativo. Pero lo que contiene parece una escena arrancada de una pesadilla de ciencia ficción. Según el memorando, un informante aseguró que 3 platillos voladores habían sido recuperados en Nuevo México. Cada uno, supuestamente, contenía 3 cuerpos de forma humana. Su estatura, 3 pies, aproximadamente 91 centímetros. Vestían trajes metálicos de textura fina. El documento incluso menciona que los objetos habrían sido afectados por un radar de alta potencia. El FBI no confirmó la historia, no mostró restos, no presentó cadáveres, pero el memorando fue escrito, archivado, conservado, y décadas después, apareció. La salida fácil sería decir, el FBI confirmó alienígenas. Pero eso sería falso. El memorando Hotel no confirma extraterrestres. Recoge una afirmación no verificada, transmitida por una fuente indirecta. No hay pruebas físicas públicas. No hay una investigación concluyente. No hay una nave exhibida en ningún hangar. Y precisamente por eso, el archivo es tan incómodo. Porque no cierra nada. Solo abre una puerta. ¿Por qué esa historia llegó a una comunicación interna dirigida al director del FBI? ¿Fue rutina burocrática? ¿Fue simple precaución? ¿O alguien pensó que era demasiado extraño como para ignorarlo? No lo sabemos. Lo único seguro es que el documento existe. Y si el primer archivo ya parece imposible, el segundo no habla de ovnis. Habla de algo peor. Un plan real. 1962. La Guerra Fría está ardiendo. Cuba está en el centro del tablero. Y dentro del aparato militar estadounidense aparece uno de los documentos más perturbadores jamás desclasificados. Operación Northwoods. No era una teoría de Internet. No era propaganda enemiga, era una propuesta militar real. Su objetivo era crear pretextos para justificar una intervención contra Cuba. El documento planteaba incidentes fabricados, ataques simulados, manipulación mediática y escenarios diseñados para provocar indignación pública. La operación no se ejecutó, fue rechazada. Pero eso no borra lo esencial. Alguien pensó esas ideas. Alguien las escribió con lenguaje oficial. Alguien las elevó como una opción sobre la mesa. Y cuando una conspiración aparece en papel firmado, deja de sonar como ficción. Lo más oscuro de Northwoods no es solo lo que proponía, es el tono. No hay gritos, no hay remordimiento. No hay una escena de villanos alrededor de una mesa. Hay frases administrativas, párrafos ordenados, escenarios calculados. La frialdad de quien no escribe una pesadilla, sino un plan operativo. Y eso lo hace peor. Porque cuando el horror aparece en una película, puedes apagar la pantalla. Pero cuando aparece en un documento oficial,
firmado por responsables militares, la incomodidad se queda contigo. Northwoods no demuestra que todos los gobiernos ejecuten conspiraciones, pero demuestra algo concreto. Algunas ideas extremas han llegado muy lejos dentro del poder. Y la siguiente no estaba en una oficina, estaba enterrada bajo el hielo. Si este tipo de investigaciones te interesa, suscríbete a Más allá de la razón. Aquí no se trata de creerlo todo, se trata de mirar donde normalmente nadie mira. Y ahora bajamos a Groenlandia. Hielo, túneles, silencio. Durante años, el mundo creyó que Camp Century era una base científica construida bajo la nieve, una demostración tecnológica en plena Guerra Fría. Pero bajo esa historia pública había otro proyecto, uno mucho más oscuro. Su nombre era Iceworm, y no buscaba solo estudiar el hielo, buscaba convertirlo en una pieza del tablero nuclear. Porque a veces, lo más peligroso no está escondido en una caja fuerte, está sepultado bajo kilómetros de nieve. Camp Century fue construida bajo el hielo de Groenlandia a finales de los años 50. Tenía túneles, dormitorios, laboratorios, comunicaciones e incluso un reactor nuclear portátil. Oficialmente, era una base de investigación polar, pero el proyecto Iceworm revelaba una ambición mucho más inquietante: estudiar si era posible crear una enorme red subterránea bajo el hielo para ocultar misiles nucleares de alcance medio. Misiles que podrían moverse, esconderse y apuntar hacia la Unión Soviética desde el interior de un glaciar. No era una leyenda, no era un rumor, era planificación militar en plena Guerra Fría. El problema fue que el hielo no obedecía, se movía, aplastaba, deformaba. La base fue abandonada, pero bajo la nieve no quedó solo historia, quedó una pregunta enterrada. Después del hielo, el siguiente archivo parece todavía más extraño. Durante más de 20 años, agencias estadounidenses financiaron programas para estudiar la visión remota. El nombre más conocido fue Proyecto Stargate. La idea era tan absurda como fascinante. Personas intentando describir lugares, objetos o instalaciones a distancia sin estar allí físicamente. Bases soviéticas, ubicaciones de rehenes, objetivos estratégicos, coordenadas que el operador no debía conocer. No intentaban escribir novelas paranormales, intentaban comprobar si aquello podía tener uso en inteligencia. La eficacia del programa fue discutida. Las evaluaciones finales hablaron de resultados inconsistentes. Pero el programa existió, tuvo presupuesto, tuvo operadores, tuvo sesiones archivadas. Y durante años, alguien creyó que mirar con los ojos cerrados podía servir para espiar. Los archivos de Stargate son incómodos porque viven en una frontera peligrosa. No prueban poderes psíquicos, no demuestran que la visión remota funcionara como arma secreta, pero sí muestran que el gobierno invirtió tiempo, dinero y estructura en investigarla. Hay sesiones con dibujos, mapas, coordenadas, descripciones de lugares lejanos, objetivos militares, incluso documentos vinculados a temas históricos o religiosos, tratados dentro de ejercicios de percepción remota. Nada de eso debe confundirse con prueba física, pero tampoco puede reducirse a una simple broma. No era un juego de aficionados, era una línea de trabajo real dentro del mundo de la inteligencia. Y cuando una agencia intenta usar lo imposible, la pregunta no es si acertó. La pregunta es qué creyó haber visto para seguir intentándolo. Y llegamos al presente. Ya no hablamos de papeles amarillentos ni memorandos de la Guerra Fría. Hablamos de una pantalla negra, una mancha blanca, una cámara infrarroja siguiendo algo que no encaja. Pilotos militares reaccionando en tiempo real. Sensores de la Marina registrando un fenómeno que en aquel contexto no fue identificado de forma concluyente. FLIR 1. Gimbal. Go Fast. Vídeos publicados oficialmente por el Departamento de Defensa. El Pentágono no dijo que fueran naves extraterrestres, pero tampoco los presentó como algo completamente resuelto en el momento de su publicación. Los llamó fenómenos aéreos no identificados. Y esa frase, viniendo de una de las estructuras militares más avanzadas del planeta, pesa más de lo que parece. Porque no afirma lo imposible, pero tampoco lo cierra. Los 5 archivos tienen algo en común. No confirman dioses, no confirman monstruos, no confirman visitantes de las estrellas, pero confirman una verdad más incómoda. El poder también escribe informes sobre lo que no entiende. Y luego, muchas veces, los guarda.
El memorando Hotel no prueba extraterrestres. Northwoods no se ejecutó. Iceworm fue abandonado. Stargate tuvo resultados discutidos. Los UAP siguen abiertos a interpretación. Pero todos existen, todos fueron registrados, todos pasaron por manos oficiales, y todos dejan la misma sensación. Si esto es lo que ya se ha hecho público, ¿qué sigue todavía clasificado? No se trata de creer, se trata de leer. La pregunta para los comentarios es esta: ¿cuál de estos archivos te parece más perturbador y cuál crees que todavía oculta más de lo que sabemos?